Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el conductor del programa y hoy tenemos un capítulo que me moría de ganas de hacer. Hace mucho tiempo tengo ganas de hablar de estos temas, este tema puntualmente que nos vuelve locos a todos. Vamos a hablar hoy de cannabis y para eso tenemos el lujo de invitar a Jennifer. Bienvenida. Gracias, Ariel. Muchísimas gracias por traerme al programa y darme esta plataforma, porque también es un tema que a mí me encanta hablar y es algo que yo sé que muchas personas están tratando de ver qué es lo que en realidad está pasando, porque hoy en día CBD por todos los lados y aquí estamos hoy para hacer eso. Bueno, contanos un poquito a qué te dedicas. Bueno, yo primeramente siempre digo esto primeramente, soy madre de tres niños adultos, mi mayor regalo de mi vida. Soy sobreviviente de cáncer, mi batalla más grande y más difícil, pero ahora tengo el privilegio de ser educadora de cannabis y yo enseño a doctores y a la comunidad sobre el programa de cannabis medicinal en el estado de la Florida. Qué interesante, ¿sabes qué? El otro día estaba hablando con mi papá y me acordé que cuando era chico me gustaban mucho las novelas de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, el detective del siglo XIX inglés, tenía la característica puntualmente que le gustaba más, era una persona era un intelectual que buscaba de descubrir los crímenes a través de la inteligencia, de la capacidad de poder indagar y de poder detectar diferentes pistas. Y tenía una característica puntualmente. Resulta que cuando él juntaba las pistas y luego se iba a por ejemplo, se encerraba en una habitación y se ponía a fumar opio porque decía que era la manera en la cual él podía concentrarse y poder descubrir las cosas que el resto de la gente no podía ver. Bueno, yo de chiquito lo leía, alguna vez le preguntaba a mi papá, ¿pero qué es el opio? Y seguramente en la época, el opio probablemente era una droga completamente legal. Seguramente uno iba y se podía conseguir en lo que serían las boutiques de la época, las farmacias de la época, pero pensándolo con el ojo del siglo XXI decimos, bueno, el opio es un producto que está prohibido. Y está lleno de productos que hoy están prohibidos. Está lleno de drogas, de productos que, digamos, son los gobiernos, son los estados los que nos dicen que podemos consumir y que no podemos consumir. Pienso que esto me lleva a pensar que, digo, a ver, en los Estados Unidos es muy habitual, en casi toda Latinoamérica, pero sobre todo en Estados Unidos es muy habitual que uno vaya a un bar, se junte con amigos, este, cada uno tome cerveza, tragos. Quienes somos más responsables, elegimos tomar un Uber, tomar un taxi luego de ahí. Quienes no lo son, que es la mayoría, manejan en su carro. ¿La gente está en condiciones de manejarlo de haber tomado mucho alcohol? Tengo mis dudas. Digo, legalmente no. Si te agarra la policía, estás en un problema. Y lo bien que sucede. Pero por otro lado, ¿cómo se explica que uno pueda ir a un gas station a cargar combustible y que el mismo lugar venda, dentro de la comida, venda alcohol, venda cerveza? Yo he visto lugares donde venden vodka. O sea, hay una necesidad, existe el caso de uso, la necesidad de comprar vodka en un gas station cuando tiene que subirse al carro y seguir manejando al lugar que sea. Pero vamos a algo más terrenal, más mundano. Yo puedo ir a cualquier farmacia y comprarme productos de venta libre sin ningún problema y con eso yo puedo tomar una sobredosis y hasta incluso me puedo terminar en un hospital. O algo todavía más real. Voy al supermercado. Dice, ¿qué vas a comprar al supermercado? Bueno, a ver, desde las gaseosas, desde la mayoría de los productos, incluso los productos que se venden como saludables, tienen un contenido de azúcar altísimo. Y claramente eso no es necesario y hace muy mal a la salud. Y ni hablar del café. O sea, uno puede agarrar y tomar un café, tomar café o tomar speed o esas bebidas, son peligrosas. Sin embargo, de todo lo que te conté, nadie se preocupa. Ahora bien, cuando hablamos de una planta, por Dios, es una Ah, locura. el demonio. Exactamente. Entonces un poco la idea es esa. Y para empezar me gustaría preguntarte, ¿qué diferencia entre el cannabis y la marihuana? Es la misma planta. Es la misma planta. Es distintas palabras que se usan para nombrarlas.
No soy política, pero sí hay historia de que la palabra marihuana es una palabra racista, una palabra que fue usada en contra de los mexicanos y le pusieron ese nombre y continuaron usando ese nombre de manera racista. Es la realidad. El cannabis sativa, creo que es el nombre que se usa de las personas herbalistas, de educación, de los libros de ciencia. Cannabis es el nombre que se usa. Hay muchos nombres, hay ganja, mota, hierba, de todo tipo de nombre, pero es la misma planta. Sí, hay lo que han visto seguramente como en gasolineras o otros tipos de lugares de health and wellness que hay CBD de hemp. Hemp es cáñamo. Todo es cannabis. Todo es cannabis. Tienen distintos porcentajes de THC y CBD, distintos cannabinoides también, pero lo que determina que es cáñamo, que es hemp, es que tiene menos de 0.3% de THC. Ok, te paro ahí. ¿Qué diferencia hay entre el THC y el CBD? ¿Qué es cada una de las cosas? CBD no es psicotrópico, el THC sí. Esos son cannabinoides, son componentes de la planta del cannabis y hay cientos de ellos, cuales algunos ni probablemente se han descubierto en este momento. Me gusta siempre decir THCV, como V de Víctor, buenísima para aguantar el apetito. Y muchas personas no saben que sí, dan los munchies, dan las ganas de comer golosinas y cosas así, pero también hay variedades de la planta que te aguantan y te suprimen Sí, sí. el apetito y es algo increíble. Ok, vamos a hacer un caso práctico. Digamos que yo vivo en un estado, bueno, después vamos a hablar un poquito de las diferentes regulaciones, pero digamos que yo vivo en un estado donde legalmente yo puedo ir, sin tener ninguna restricción, puedo ir a un lugar y comprar. Pero para. Yo sé cómo es comprar marihuana. O sea, comprar marihuana es hablar con un amigo de un amigo de un amigo, conseguir un número telefónico, llamarlo, que no te atienda, mandar un mensaje, decirle en clave qué necesitas, luego ir a encontrarte en un lugar oscuro, pagarle con efectivo, que la persona te dé algo en una bolsa que tú no puedes abrir en ese momento y cuando llegues a tu casa no sabes qué es. Eso es comprar cannabis, ¿no? ¿O no? ¿Hay Eso, alguna otra forma? comprar cannabis en el mercado ilícito. Ya las cosas han cambiado bastante en todo el mundo, en realidad hay muchos países como Uruguay que legalizó hace unos varios años, pero por ejemplo, puedo hablar bastante bien de la Florida, de lo que está pasando aquí. En el 2015 este programa empezó, un programa médico, empezó para personas con problemas terminales que se iban a morir y solamente productos de CBD. CBD ya explicamos que es el cannabinoide que no es psicotrópico. Entonces, ya se me olvidó la pregunta que me preguntaste. No, te estaba preguntando cómo es el proceso de compra, cómo es la experiencia de compra. Bueno, es magnífico, ¿ok? Porque son tiendas bellas, limpias, con seguridad. Es como entrar a una compañía de teléfonos celulares, por ejemplo. Muy bonito, todo el mundo por su turno. Entonces, por lo menos en las tiendas de nosotros, tenemos ahora 49 en el estado de la Florida. Básicamente, cuando estás aprobado por el estado, vas a la tienda y compras personalmente, de persona a persona, o puedes también hacer tu orden en internet para recogerla o para que te hagan un delivery. Es algo como cuando tú compras tus medicinas en el CVS que puedes ir a comprarlas o te las llevan a la casa. Es más o menos la misma situación. El paciente llega, habla con la persona del buró de adelante, lo registran para saber que ya llegó, para hacer su compra, espera su turno, los llaman adentro al piso de venta. En el piso de venta hay un mostrador lleno de productos, es como la tienda de caramelos. Tenemos más de 250 SKUs de productos, empezando por una crema de dar masajes hasta un porro y todo lo que va en el medio, ¿verdad?
Entonces ahí la persona, el paciente, habla con los representantes que son consultantes y básicamente las preguntas que le preguntan a los pacientes en las dispensarías es ¿qué tipo de alivio estás buscando? No le van a preguntar cuál es su diagnóstico, no se lo van a preguntar, le van a preguntar qué tipo de alivio. Y la segunda pregunta que van a preguntar es ¿eres novato o has usado cannabis antes? Para saber más o menos por dónde empezar con tanta variedad de productos, ¿verdad? Ahí la persona tiene su charla, escoge lo que va a comprar, ya el doctor le da un monto de miligramos con distintas rutas quiere decir inhalación, tópico, oral, y casi siempre los pacientes escogen un tipo de régimen como una crema tópica para el dolor o para alguna condición de la piel, un producto que se usa oralmente para prolongar el efecto y también algún producto de inhalación para instantáneo, para sentir el alivio instantáneamente. Ya ahí cuando terminan la orden, pagan cash con efectivo o pueden usar una aplicación típica como PayPal, sí. Y también hay un ATM y se aceptan tarjetas de débito. Y dime algo, recién mencionaste diferentes formas de consumirla. Mencionaste sí. Una forma oral, una forma de crema. ¿Qué otras diferencias, qué otras formas hay para consumirlo? Ok, en el estado de la Florida las rutas aprobadas son inhalación, oral, sublingual, tópico, supositorio, rectal y flor, fumar. Yo sé que inhalación es típicamente lo mismo que fumar y usar la flor, pero está separadamente. Eso es, en realidad no tengo razones por qué está separado, pero sí fue algo que se introdució 2 años después que este programa estaba funcionando. La flor no era legal, no había manera de fumar o vaporizar la flor. Con la flor se puede cocinar, se puede vaporizar, pero también se puede, ¿sabes? Con una fósforera o un fósforo, fumarla. La flor hizo un cambio en la cantidad de pacientes que estaban en la lista. Había muchas personas que no se hacían pacientes porque querían la flor natural, sin ningún proceso. La flor natural, como ellos están acostumbrados, es una manera muy popular, especialmente en las personas que son de mayor edad, ¿sabes? De 60 para arriba, que estaban acostumbrados en los tiempos de ellos usar los porritos. Bueno, también entiendo que hay personas que quizás no están acostumbradas a fumar, que no fuman en su vida, y hay otras formas de entrarle. Por eso es que tú mencionabas el tema de los edibles, de comerlo, de cocinarlo. Tengo entendido que hay toda una tendencia, sobre todo en California, de cocinar con cannabis. ¿Tienes idea cómo es esto? Sí, tenemos bastantes pacientes que hacen eso. Nosotros vendimos bastantes tipos de destilados de distintas variedades de la planta que te hacen sentir ciertos efectos y puedes cocinar con ellos. Puedes infusir un aceite que te guste bastante y es bastante bien fácil, ¿verdad? Estamos esperando para los edibles, para las golosinas que se puedan comer. El estado de la Florida tiene las regulaciones ya formadas, pero no están finalizadas y estamos solamente esperando en eso. Enseguida que eso pase, ya inmediatamente que se pueda, vamos a vender golosinas de todo tipo, caramelitos, galletitas, cakes, gummies, lo que te imaginas. Pero en este momento no se puede. Entonces, en este momento lo que estamos haciendo es educando a los pacientes, enseñándoles la matemática de cuánto pueden hacer de 1 gramo de destilado, por ejemplo, ¿ves? Entonces, eso es lo que están haciendo y están siendo muy creativos. Hacen gummies, hacen caramelos, hacen chocolates, hacen mantequillas, aceites para usar diariamente en su comida y hacer microdosis para coger poquitos de la medicina durante el día. Tengo entendido que, quizás estoy equivocado, pero tengo entendido que una de las ventajas del cannabis controlado y de la industria del cannabis, por el ejemplo que te contaba antes, es que precisamente la capacidad del paciente o del consumidor en general, de no solo de saber lo que está consumiendo, pero sobre todo de conocer la dosis. Entonces esto es muy fácil para poder saber después, entender, ok,
Si yo consumo una determinada dosis, no sé, 10 miligramos, yo entiendo cuál es el efecto que tengo en mi cuerpo. Por lo cual, si yo quiero mantener ese efecto siempre, voy a continuar la misma dosis. ¿Esto es correcto? Exacto, así mismitico es. Eh, Claro que sí, distintas variedades de la planta tienen distintos terpenos que te hacen sentir de cierta manera. Lo que los pacientes hacemos, yo también soy paciente, después hablamos un poquito de eso si quieres, es que si encontramos una cepa o un tipo de la planta que nos funciona espectacularmente, tenemos que aprender qué tipos de terpenos son los mayores que están en esa variedad de la planta, porque si en algún momento esa cosecha se termina o no vuelve enseguida, por lo menos sabes qué tipos de terpenos, perfil de terpenos es similar con otra cepa de la planta para tú poder más o menos tener la misma reacción. Pero sí, los miligramos controlados, tú te tomas 10 miligramos, eso es lo que te funciona, puedes tomar 10 miligramos. Con el cannabis, especialmente cuando uno lo consume oralmente, se demora más el efecto para sentirlo y es muy importante que los pacientes no dupliquen la cantidad que usan porque después pueden estar en un mal momento de paranoia y cosas así. Entonces yo siempre digo, lo más importante con el cannabis es titración, un poquitico, subiendo poquitico, la cantidad de las dosis hasta que sientas el sweet spot, como digo, el punto dulce. Y bueno, hablando de eso, cuéntame, ¿cuál es digamos, un escenario en donde una persona que nunca ha tomado, toma de más? ¿Existe sobredosis de cannabis? Sí, le podemos llamar sobredosis, lo que no va a tener una sobredosis tipo un opio, por ejemplo, que se puede morir. Nadie se ha muerto, no hay en la historia de la historia nadie que se ha muerto por el uso de cannabis. Si te cae una tonelada de cannabis arriba, quizás sí puedas morir, pero no por usarlo. Con el cannabis es bien interesante que cuando la persona sabe que ya consumió suficiente, ya es suficiente y no siguen consumiendo. Usualmente es así. Pero las cosas más peores que he visto yo, porque el cannabis en realidad lo que da es, yo digo, happy, sleepy, hungry, contento, con sueño y con hambre. Pero la parte negativa que he visto por sobreuso es paranoia, es ansiedad y si estamos dándole este tipo de medicina a un niño pequeño o una persona de mayor edad, tenemos que tener mucho cuidado, no queremos hacerle pasar ese tipo de mal rato porque después no van a querer seguir tomando la medicina ni usando la medicina, entonces no van a coger ningún beneficio. Pero sí, eso se resuelve con una ducha y un poco de agua y un poquito de tiempo que pase. No es nada que vas a tener que ir al hospital y que usar otras medicinas, y no es Narcan ni nada de eso. No. Completamente diferente. Y dime algo, dentro de los mitos urbanos que hay al respecto, se dice que tiene efectos permanentes en la salud, efectos negativos. ¿Esto es correcto? No soy doctora, no he hecho yo personalmente research, sí leo mucho y me he estado estudiando mucho el cannabis desde que tenía 18 años, tengo 41 ahora. Tú sabes, yo no he visto, experimentado o no, nada del común, no. Y bueno, siguiendo con estas respuestas a mitos, alguna gente pregunta si o asume que es la entrada al universo de drogas duras. ¿Qué crees al respecto? Voy a hacer un quote en inglés de la doctora Uma y ella dice que el cannabis no es un gateway drug, es un exit drug, no es una droga que te entra a las demás drogas, sino es una planta que te ayuda a salir de esas otras drogas. Esa es mi respuesta. No es un gateway drug. Yo he visto personas que han dejado muchísimos tipos de medicinas que le estaban afectando muchísimo emocionalmente, físicamente. Y también he visto personas que bajan la dosis de todas esas medicinas. No es que el cannabis va a curar todo y te va a quitar no vas a tomar más medicina, pero
sí he visto en muchos pacientes y en yo misma también ese cambio y la ayuda. So, no estoy de acuerdo con que cannabis es un gateway drug. Entonces, El alcoholismo también he visto bastante cambios positivos. Muchas personas me dicen que ya no tienen o no les da esa gana de tomar alcohol desde que están usando el cannabis. y digamos, algunas personas dicen que cuando, digamos, como uno de los efectos más naturales del cannabis es que la gente se relaja, las cosas se vuelven más lentas, se dice que se utilizan otro tipo de drogas para compensar esto. ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Me quieres decir porque se sienten así como down y calmados? Claro, exactamente, como si uno, a ver, de vuelta, parte del research que estuve haciendo es buscar algunos mitos para poder responder. Pero algunas personas dicen que como el cannabis es una droga que tiende a relajarte, a estar muy calmo, a estar muy tranquilo, para compensar esa tranquilidad se asocia con o con bebidas energizantes o en algunos casos incluso con cocaína. ¿Has conocido casos al respecto? He oído, sí, pero en realidad hay que saber lo que estás consumiendo, qué tipo de planta está. Hay tantas variedades, hay miles y miles de variedades de la planta del cannabis. Unas te dan sueño y te cansan y te lo sientes en todo el cuerpo, pero hay otras que te quitan la fatiga y te ponen a caminar, trabajar y te ponen súper activo. Eh, Eso tiene que ver con el tipo de variedad de la planta que la persona está consumiendo. Entonces, si estás, como el ejemplo que me pusiste al principio, de cómo es la tienda, que vas a ver a alguien en un lugar oscuro y vas a comprar algo, no sabes qué cosa es, en realidad no sabes qué cosa es. Tú sabes, puede ser una índica que te va a dejar relajado y tú lo quieres usarlo por la mañana antes de ir para tu trabajo para poder ser activo y funcionar mejor. Entonces, cuando lo compras ilícito, en realidad uno nunca sabe. Nosotros en nuestro Grow Facility, en nuestra facilidad de crecimiento, tenemos un laboratorio interno y tenemos un laboratorio de tercer parte que todas nuestras plantas eh, pasan un riguroso examen de distintas cosas para heavy metals, pesticidas, mold y cosas así, pero también te enseña qué tipo de cannabinoides tiene y qué tipo de terpenos para tú poder comprender qué es lo que estás usando y cómo compararlo a otros tipos de la planta. Eso es lo que tengo que decir sobre eso. Tiene que uno conocer y saber qué está consumiendo y encontrar su balance. El cannabis es bien personal. Todos somos diferentes, todos los días estamos diferentes, las hormonas diferentes, todo diferente. Algunas veces un tipo de cepa te va a funcionar un día y otro tipo de cepa te va a funcionar otro día, igual que por el día y por la noche. O sea, eso todo depende. Bueno, entonces también podríamos responderle, algunas personas dicen, ¿qué pasa con los pulmones cuando fumas constantemente? Eso podría aplicar para el que fuma tabaco y para el que fuma, digamos, en general para el que fuma cualquier Y no es producto, ¿no? recomendado fumar, sino vaporizar la flor. Si vas a usar la flor naturalmente para inhalación, vaporizarla es mucho mejor, claro que sí. Y yo trabajo con cientos de doctores que, claro, eso es lo que recomiendan, vaporización de la flor. Pero como sabemos, muchos hemos estado fumando con ignización, no sé cómo se llama en español, pero con muchos años y aquí estamos. Así que, pero claro que no, vaporización, claro que va a ser siempre mejor. No, claramente. Y ¿tú crees que digamos, la ausencia de marihuana generaba algún tipo de abstinencia? ¿Cómo? Ahora me la pregunta. A ver, cuando, digamos, cualquier producto que uno consume y que se puede decir que le genera algún tipo de... a ver, digamos lo siguiente, imaginémonos que yo soy una persona que estoy acostumbrada a tomar mi café con azúcar. Y el médico me dice una dieta, no, tú no puedes tomar más azúcar. Bueno, el impacto de no tomar azúcar de golpe genera una abstinencia y genera digamos, una Sí, angustia, problemas. claro que sí. ¿Podríamos decir que la ausencia del consumo de marihuana también genera abstinencia? Como te digo, no soy doctora ni researcher, pero puede ser que sí, que al principio de un poco, pero no nada comparado con las drogas farmacéuticas. Y eso lo puedo decir yo en vida propia. No vas a tener, si tienes epilepsia y estás usando el cannabis y paras de usarlo, sí puede ser que dé convulsiones, pero como con las pastillas farmacéuticas,
si tú paras de un día a otro, como dicen cold turkey, te puedes morir. Puedes tener episodios epilépticos. Con el cannabis no es así. Y yo me preguntan mucho, ¿el cannabis es adictivo? ¿Es adictivo o no es adictivo? Y yo, como digo, no soy doctora, pero la explicación que me gusta usar es cuando uno tiene sed. Tú no eres adicto al agua cuando tienes sed. Necesitamos tomar agua todos los días porque eso nos funciona en nuestro cuerpo, necesitamos el agua. Y en el cuerpo nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que necesita los cannabinoides que podemos coger del cannabis. En los tiempos de antes, las vacas y todas las animales que usábamos para comer nosotros y usar las leches de esos animales, ellos comían cáñamo y estaba ya en el ciclo de nuestra nutrición. Todo eso se fue con la ilegalidad del cannabis. Y dime una cosa, ¿por qué crees que se criminaliza tanto al cannabis? Vuelvo a la misma palabra de la marihuana. ¿Por qué le pusieron marihuana? ¿Ves? Es algo que yo siento en mi alma, que es algo racista, que es algo de discriminación. Yo puedo ir a algún lugar y hablar del cannabis y a mí, por ejemplo, en la peluquería, hablo del cannabis. Ay, tú suenas muy fina hablando de la marihuana, porque le digo cannabis, es el nombre de la marihuana. Pero si yo voy y hablo, porque voy a ir ahora a fumarme un tabaquito de marihuana, esa palabra trae mucha negatividad. La estigma es bien, bien fuerte y entonces estamos criados de cierta manera. Todos venimos casi todos de otros países que han sido bien duros con eso, todavía son. Y entonces aquí han encarcelado miles y miles y miles de personas. En este momento hay miles de personas en cárceles por el cannabis, solamente por el cannabis. Y aquí estoy yo trabajando en una compañía multimillonaria vendiendo cannabis legal. Entonces, es la negatividad asociada con la planta. Y hablando del cannabis legal, para quienes nos escuchan en Latinoamérica, podemos decir que en Estados Unidos la legislación del cannabis depende del estado. Es decir, tenemos estados en donde está completamente prohibido, tenemos estados en donde es medicinal, como por ejemplo la Florida, y tenemos estados en donde fue medicinal y hoy existe el cannabis recreacional. ¿Puedes contar un poquito qué diferencias hay entre ambos? En donde hay cannabis, bueno, primeramente vamos a empezar que casi todos los Estados Unidos tienen algún tipo de programa. 30 y pico de estados tienen medicinal y creo que 11 son recreacional. So, casi todos los Estados Unidos tienen algún tipo de programa. Entonces, la diferencia es que, y yo no he ido todavía a los estados que están recreacional, pero de lo que he leído, los impuestos son grandísimos. Grandes impuestos en el mercado recreacional. Sí sé que las personas que se quedan en el programa médico reciben descuentos y no tienen que pagar esos grandes impuestos. Para hablarte del programa médico aquí en el estado de la Florida, no nos están cobrando impuestos a nosotros los pacientes, solamente tenemos que pagarle al estado $75 al año por una tarjeta que nos da permiso de consumir y transportar, porque cuando salimos de la dispensaría tenemos que transportar el producto, ¿verdad? Y así es como funciona en el estado de la Florida. Ves un doctor que te recomienda, tienes que hacerle un pago a ese doctor porque no está cubriendo el seguro esto no es una receta, es una recomendación. Y después se le paga también al estado, son 2 pagos al año usualmente y como dije, no están cobrando impuestos, es algo bien fácil, se demora 10 días para ser aprobados y ya después puedes ir a la tienda normalmente como si fueras a cualquier otra tienda. No sé cuándo las cosas cambiarán aquí. El estado de la Florida es un poco difícil, nos costó mucho trabajo para tener el programa que tenemos hoy en día y para continuar en trabajar en este programa. Por ejemplo, si alguien está esperando a un trasplante de órganos y esa compañía es fundada por dinero federal,
ese paciente no puede usar cannabis. Ese paciente está casi bien forzado a usar medicinas que no le gusten y que no la sientan porque no tiene de otra. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Sí, el programa es magnífico, ayuda a muchas personas, pero todavía hay mucho trabajo que hacer. Y hablando precisamente de estas ayudas, en tu experiencia, ¿cuáles son, digamos, qué busca la gente que va a las tiendas? ¿Cuáles son los efectos que más se buscan? Dolor. Dolor es probablemente el número uno. Muchos pacientes están adoloridos por distintas cosas, por accidentes, por distintas cosas que tienen con su salud. Después de dolor, sueño. Mucha gente no puede dormir y es lo mismo que hoy en los doctores normales, tú sabes, viendo a sus pacientes. Dolor, sueño, no pueden, insomnia, dolor, insomnia, ansiedad. Es bastante grande. Esos son los más grandes. Después viene el cáncer, el SIDA y cosas así. Afortunadamente, los grandes centros, hospitales de cáncer, por ejemplo, no están posicionados para poder recomendar en este momento por razones legales. Entonces, esos lugares, en mi posición, yo hago conexiones con ellos y los doctores para poder mandar a esos pacientes para que puedan coger ese tipo de ayuda. ¿Sabes qué? Estaba pensando, hay un caso muy normal que se da en los deportes, cuando se da sobre todo, por ejemplo, en el básquetbol, en la NBA. Es muy habitual que jugadores internacionales que juegan en Europa, que juegan en Asia, cuando llegan a la NBA, en la primera temporada tú los ves y parecen, comparado con sus compañeros, parecen flaquitos. Son tipos muy altos, atléticos, pero físicamente tienen músculos, desarrollo muscular normal. Ahora bien, luego el primer año o el año y medio, tú los ves que han crecido esos músculos 2, 3 veces más. Y esto, por ejemplo, cuando Estados Unidos tiene que ir a competir en los Juegos Olímpicos, es muy habitual que cuando va a competir con las leches del COI, los jugadores de NBA, que ya no son solamente de Estados Unidos, sino de muchos otros países, no pueden entrar en esas reglamentaciones porque están acostumbrados a consumir productos que son prohibidos o que entran en el antidoping. Es decir que ciertos productos que claramente generan una ventaja deportiva, porque digamos, si una persona tiene músculos más grandes puede correr más rápido, puede saltar más alto, puede tener más agilidad, tiene una ventaja deportiva por sobre los demás. O sea, drogas que permiten ventaja deportiva son permitidas, pero por otro lado, una droga que, justamente como tú decías, calma la ansiedad, regula el apetito, genera, digamos, cambia el estado de ánimo de estas personas que viven con un estrés muy alto, son prohibidas. ¿Tú crees que en algún momento se va a comenzar esa discusión en los deportes? Ya la discusión está y creo que el departamento de béisbol es el primero que está más abierto en este momento, pero sí sé que está en la mesa, se está hablando, el cannabis ayuda mucho con la inflamación y los deportistas, tú sabes, es una cosa diaria en el entrenamiento y después en los juegos también, los ayuda mucho, demasiado. Tenemos el mismo ejemplo de Ricky Williams. Ricky Williams le dieron un tiempo bien difícil aquí en Miami por su uso de cannabis. Él no le asientaba a la medicina, le caía mal, le hacía sentir mal, no podía funcionar y el cannabis era lo único que lo ayudaba. Y al fin y al cabo tuvo que coger su otro camino y está más bien ahora trabajando con cannabis, gracias a Dios, ayudando a muchas personas, pero es triste todas las personas que no han podido seguir las carreras porque ¿qué viene primero? La salud de uno. Y eso es una decisión que hay que tomar. ¿Sabes qué? Me gustaría que me cuentes cómo te mantienes informada. Es bien cómico. Soy un stalker. Persigo a muchos researchers como investigadores como el doctor Ethan Russo, Cristina Sánchez, Rafael Mechulam. Trato de seguir todo lo que están haciendo. También leo bastante en Audible o libros físicos. Siempre estoy buscando, siempre estoy leyendo. También en PubMed.gov
que es el National Institute of Health, el Instituto Nacional de Salud, ahí hay mucho research. Lo único que hay que jugar con las palabras de la manera que uno escribe lo que está buscando sobre el cannabis, pero hay bastantes artículos que hablan sobre el beneficio de cannabis. Yo constantemente sigo instruyéndome y educándome. Hay muchas cosas que no sé, muchas cosas que empiezan a salir nuevas. Como te dije, hay miles de cannabinoides que ni sabemos qué son ni para qué podemos usarlo. Yo en un momento como en el año, al final de los 1990 y pico, yo pedía el High Times Magazine, la revista de High Times, que era lo único que había publicado en ese momento que te enseñaba sobre el cannabis, cómo crecer el cannabis, cómo funciona el cannabis. Y eso yo lo tenía que pedir a un P.O. Box porque le tenía pánico que eso me llegara a mi casa y yo fuera ahí presa o algo así. También pedía libros a Barnes Nobles en aquellos tiempos. Ahora en este momento el internet es libre, podemos buscar y hay todo tipo de información. Esas 3 personas que mencioné son muy buenas personas para los oyentes que busquen y aprendan un poquito. Y bueno, si vos llegaste hasta aquí, quiere decir que el programa te está gustando. Para nosotros es muy importante que lo puedas compartir con tus amigos, con la gente que querés, y es la forma en la cual este proyecto va a poder crecer. Entonces te pedimos, como siempre, que por favor te suscribas a los canales de YouTube, te suscribas al canal de Spotify y lo recomiendes con amigos. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.